Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a abordar un tema singular. En principio, el proceso de industrialización del mundo de la pesca en Galicia a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. En principio, porque lo vamos a hacer a través de una novela que podría parecer una novela histórica, pero iremos viendo que tiene muchos más matices. Me refiero a El tiempo de la sal, de María Teresa Pereiro, Maite para los amigos que nos acompañan en el estudio. Bienvenida a Pedazos de Historia, Maite. Muchísimas gracias, Alberto. Entonces, en esencia, te he preguntado cómo quieres que te presente y me has dicho, pues como lo que yo estoy aspirando a construirme a mí misma, que es como escritora. Así que tenemos a una escritora con nosotros. Así es. Pero una escritora que se ha metido en un mundo muy curioso, porque como decía, es una novela de partida. Pudiera parecer que estamos ante una novela romántica, donde hay una serie de personajes masculinos y femeninos que establecen sus relaciones. Pero a continuación hay una segunda capa en la que pareciera una novela de aventuras, porque ocurren una serie de hechos aventureros que nos pueden hacer pensar que, no, más allá de esa capa romántica hay aventuras. Pero como decía, además es una novela histórica que nos refleja un proceso que no por no ser muy conocido no tuviera una trascendencia importante, que es el establecimiento de la industria conservera en Galicia. Y de repente, y para mí fue sorprendente, confieso que hasta que leí esta novela no tenía ni idea, y adelanto que voy a hacer un spoiler, que aquellos que conozcan la historia de Vigo saben perfectamente, y es que en mitad de la novela aparece un personaje absolutamente inesperado para mí como lector, a pesar de ser completamente histórico lo que Maite narra en esta novela, que es Julio Verne. En efecto, Julio Verne, el escritor francés, el escritor de tantísimas novelas que hemos podido leer cuando éramos adolescentes. ¿Fue Julio Verne la causa de la novela o te lo encontraste por el camino? No, yo creo que él estuvo ahí desde el principio, de alguna manera, guiándome. Es un personaje que él mismo se hacía llamar un gran desconocido. Todo el mundo lo conocía, ya en su época pudo disfrutar de un gran éxito, no fue como otros autores pues cuya fama fue después de su muerte. Él ya fue muy, muy popular en su época, pero él se sentía un gran desconocido y de alguna manera estuvo intentando ahondar en ese personaje que se esconde detrás de sus novelas. Decía que quien quisiera conocerlo, que no acudiera a sus biografías, sino a a sus propias historias, y así lo hice. Bueno, en realidad es una pregunta, o sea, es un punto de vista trampa el de Julio Verne, que quiera conocer la cura de las novelas. Recordemos que Hemingway decía todo lo contrario. Quien considere que el Hemingway real es el que está en las novelas es que no sabe lo que es la literatura. A lo mejor porque cuando uno escribe una novela, en gran medida aprovecha la ocasión para crearse la figura que quizás no puede ser o que aspira a ser. ¿Eso te ocurre a ti? Es posible. Yo creo que en todos mis personajes hay un poco de mí. Yo es la forma que concibo, ¿no? A la hora de escribir, o sea, el proceso de creación que yo utilizo. Hay un poco de mí en ese Julio Verne que yo he imaginado. Hay un poco de mí en la protagonista de la novela, y hay un poco de mí en todos los personajes que he creado a lo largo de esta historia. Entonces, tenía razón Julio Verne. Uno puede buscar al autor a través de los personajes de la novela. Un poquito, un poquito. En mi caso sí, pero bueno, no tiene por qué ser para todos. Es como eso que dicen de los autores que hay de brújula o de mapa. Cada uno Bien. tenemos nuestra... Para tener claro qué hace Julio Verne en Vigo, o sea, después entraremos a la novela, pero cuéntanos qué hacía Julio Verne en Vigo. A ver, realmente lo que llevó a Julio Verne a Vigo fue la casualidad. Él estaba realizando una travesía desde Francia hasta el Mediterráneo, y no estaba en sus planes recalar en el puerto vigués. Fue debido a una tormenta que se desató cuando estaban pues atravesando el norte de la península. Y entonces decidieron
seguir navegando, y fue él quien propuso el puerto de Vigo, porque sí es cierto que lo conocía, no personalmente, pero sí después de haberse documentado mucho, porque ya había escrito 20.000 leguas de viaje submarino, en libro en el cual aparece el puerto y la ciudad, el pueblo, lo que era entonces Vigo. Con lo cual tuvo la ocasión de vivir un espacio que previamente solamente había tenido en sus novelas. Correcto. Bien, vamos con la novela en sí, porque ya digo, esto es spoiler, aparece Julio Verne, tampoco nos ha de preocupar porque, insisto, es algo que los vigueses saben perfectamente. Creo que ahí está una escultura dedicada. Sí, sí. Ha sido de un tiempo a esta parte que se le ha empezado a dar un poco más poner un poco más el foco. Sigue habiendo muchos vigueses que todavía lo desconocen. Yo hay algunas ocasiones en las que entablo conversaciones con algunos vecinos de allí y se quedan sorprendidos. O bien no se habían parado a ver la estatua que hay en el puerto, o pues a lo mejor lo asociaban con 20.000 leguas de viaje submarino, pero no sabían que había estado en la ciudad. Hasta en 2 ocasiones estuvo. Bien, volviendo a la novela, como digo, hay un marco histórico muy interesante que es el del establecimiento de las industrias conserveras del pescado, que puede parecer un tema un tanto arduo. Ostras, escribir una novela en torno a algo como la industria conservera del pescado casi es propio de estos realistas del siglo XIX, ¿no? Un Émile Zola, que era capaz de escribirte una novela sobre cómo se hacen los grandes almacenes y se echaba sus 400 páginas y se quedaba tan a gusto. Pero no es un tema que aparentemente parezca muy literario y sin embargo ha sido capaz de introducir dentro de ese marco histórico tan particular y de esa forma empezar a contraponer la realidad tradicional del Vigo previo a las industrias conserveras, la transformación que esas industrias conllevan, unas industrias sponsorizadas por empresarios catalanes y por tanto también el choque cultural entre esos empresarios catalanes, la sociedad más tradicional de la pesca de Vigo. ¿Por qué ese punto de partida? ¿Qué puede haber para que una novelista considere que la industria conservera viguesa pueda ser tema de una novela? De alguna manera, la ciudad experimentó en esa época una metamorfosis. Pasó de ser un pueblo de pescadores a una ciudad incipiente que dio paso bueno, a la urbe que soy, ¿no? De 300.000 habitantes casi. Y me parecía un buen marco también para la historia, para la protagonista. De alguna manera se establece como una especie de, no sé si de paralelismo, de analogía entre ella y todo cuanto la rodea, aunque al principio rechace un poco esa transformación, al final la acaba aceptando, la acaba abrazando, la suya propia y la de su entorno. Bueno, quizás, como acabas de explicar, la protagonista, y quiero que nos cuentes quién es, por qué la retratas de esa manera. En un comentario que hicimos cuando yo tuve ocasión de leerme la novela y te escribí, había ciertos rasgos de la protagonista femenina que no me terminaban de encajar en su relación con su pareja, pero digamos, es un defecto menor en la novela. ¿Por qué ese personaje construido de esa manera? Háblanos de Isabela, cuéntanos. Isabela es una mujer, es una hija de su tiempo, realmente. No podía, no me parecería honesto ni con ella ni con la historia dibujar un personaje, una heroína arquetípica, valiente y tal, desde el minuto 1. Al final, en el arco de personaje, empieza siendo una mujer apocada, de alguna manera, resignada a la vida que ella cree que le ha tocado vivir, y se acaba descubriendo a sí misma y ante los demás como una persona capaz de mucho más de lo que ella misma imaginaba. Realmente, pues, supongo que ahí también hay algo de mí misma en ella. Pero para que los espectadores lo entiendan, lo que estás mostrando es en efecto una mujer, una chica joven que está en una sociedad tradicional pesquera, que es ese Vigo previo a las conserveras, que entra a trabajar en esa industria conservera, que entra en una relación con el propietario de la industria, que le permite mejorar de alguna manera sus condiciones materiales, pero que, como tú dices, viene a ser un reflejo de la propia evolución de la ciudad de Vigo. Sí, sí, de alguna manera, la ciudad de Vigo, no nace, pero sí crece y se desarrolla al calor de esta, como tú bien decías, ¿no? De esta
invasión, lo consideraban algunos vigueses de empresarios foráneos. Piensa, y bueno, los espectadores también lo podrán imaginar, que lo que hoy en día nos separa a unos habitantes de un extremo o de otro de la península es mucho menos de lo que los podía separar a ellos, ¿no? Entonces, sí que de alguna manera se sentían invadidos, ¿no? Pero gracias a eso, el desarrollo de la ciudad fue posible. De otra manera, pues no sabremos cómo podría haberse sucedido, pero Eso así fue. es muy interesante, dices, se podían sentir invadidos. Ujú. Incluso podíamos hacer un relato histórico en el que los malvados industriales desembarcan en una sociedad tradicional, bucólica, feliz, donde todo es maravilloso y ellos llegan y alteran e introducen el terrible capitalismo y acaban con todo. Y sin embargo es muy llamativo porque, ojo, casi hay un retrato etnográfico de las prácticas pesqueras. Yo aprendí un montón sobre los términos de cada uno de los aparejos de pesca que se utilizan, porque haces un estudio, ya digo, antropológico, etnográfico de la pesca, mostrando, por tanto, que sí que te has documentado a conciencia de cómo era esa pesca tradicional en ese momento, incluso introduciendo muchísimos términos en gallego, que no es que le den color, es que es como los personajes se estaban comunicando en ese momento. Ojo, eso no dificulta la lectura de la novela para nada, ¿bien? Entonces, pero claro, al mismo tiempo que haces ese retrato etnográfico, antropológico de las prácticas pesqueras, no es para idealizar la sociedad de esa pesca tradicional en absoluto. No, en Entonces, absoluto. ahí no hay una visión, ya digo, idílica de esa sociedad tradicional. No era mi intención. Es más, si bien se consideraban invadidos por, en este caso, por los fomentadores, que los llamaban catalanes, había muchos conflictos también entre los propios pueblos y entre los propios habitantes de lo que hoy es Vigo. Había conflictos con respecto a los que vivían en la costa, los marineros, y los que vivían en el interior y se dedicaban a la agricultura. Recojo también en uno de los capítulos un momento que refleja un poco esa rivalidad. O sea, que en absoluto no pretendo hacer un retrato maniqueo de buenos y malos, porque sería totalmente falso. O sea, para mí, creo que más allá de la sorpresa de la aparición estelar de Julio Verne, que ya digo, me resultó muy sorprendente, pero que después, en el momento que ya Julio Verne entra en escena, cuando participa, lo hace de una forma coherente, lo hace de una forma que uno piensa, pues sí, coño, es Julio Verne y está haciendo cosas que uno puede esperar de Julio Verne. Viene además de un Julio Verne ya maduro, veterano. He compartido la novela con otras personas que lo han leído y es una parte que dicen, pues también me sorprendió la aparición de Julio Verne, pero me gustó mucho el desarrollo. O sea, era muy fácil aprovechar que tenemos un personaje estelar como Verne y convertirle en el máximo protagonista, y en absoluto es para nada eso. Es ese gran desconocido que sigue jugando la baza de gran desconocido, pero has utilizado una expresión muy interesante, que es que no haces una visión maniquea. Porque claro, en esa parte que me gusta más de una realidad histórica de la que yo sabía poco o nada, esa conversión industrial de ese puerto de Vigo, en efecto, no hay buenos ni malos. Pensemos en los personajes de estos fomentadores, ¿no? De estos empresarios catalanes, sobre todo encarnado en la figura de Ernest, Ernest, que termina por convertirse en la pareja de Isabela. Es un hombre que nos puede caer antipático, pero no por su actitud como emprendedor y empresario, sino por la forma que tiene de manejar su relación sentimental. Y claro, en el terreno del amor, pues todos podemos ser unos brutos. Y además, incluso en ese aspecto, volvemos un poco a lo que comentaba antes de Isabela, que también es hijo de su tiempo, de sus circunstancias, bueno, a mí era algo que me preocupaba. Me parece que lo comenté contigo en alguna ocasión cuando concebí ese personaje, que fuera, pues eso, malo porque sí, que no tuviera aristas, que no tuviera sus matices y sus motivos, ¿no? Y bueno, lo juzgarán quienes lo lean si lo he conseguido o no, pero es algo que yo pretendía evitar, el retratar a un personaje que hace cosas malas como un antagonista, digamos, como el malo de la película. Sí, pero vamos, que su maldad, ya digo, en el terreno del corazón
uno puede ser muy bruto. Sí, sí, pero bueno, dentro de su faceta como empresario, ahí bueno, si algo destaco positivamente de ese personaje es esa faceta suya. Aquí es curioso porque ¿en qué te has basado para la construcción de esa industria conservera? Porque de la misma manera que hay un estudio fino de los aparejos de pesca y la tradición pesquera, cuando explicas todo el proceso de la industria conservera, está bien documentado. Sí, para mí eso era algo muy importante porque, pese a que me he criado en Vigo, toda mi familia es del interior. Entonces, mi mayor miedo era que, pues, en cualquier presentación, en cualquier, club de lectura, pues, alguien levantara una mano y dijera: "Oye, que eso está mal, que eso no es así". Entonces, me documenté, pues, seguramente más de lo que necesitaba, pero para mí siempre era poco. Y sí, así como tuve que documentarme sobre los aparejos y temas relacionados con la pesca, también lo hice con la salazón y todo el proceso de conserva del pescado. Eso quiere decir que estamos ante una novela que no se escribió así, de un día para otro. No, Hay mucho trabajo detrás. no, sí. Sí, a ver, igual no, seguramente fui un poco ilusa cuando decidí embarcarme, nunca mejor dicho, en la escritura de una novela histórica, porque si para una novela en la época actual hace falta documentarse, trates el tema que trates, para una novela histórica mucho, mucho más todavía. Bueno, fue una parte muy bonita en la cual llegué a conocer y descubrir mi propia ciudad, la historia de mi propia ciudad. Pero sí, fue más de lo que esperaba, más exigente, un desafío más grande, pero también muy satisfactorio, a fin de cuentas. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues mira, recuerdo que cuando empecé a escribirla, me engañé a mí misma diciendo que me iba a tomar un año sabático. Entre unas cosas y otras, no fue de manera ininterrumpida, pero estuve cerca de 5 años. Es muy curioso porque es una de las obsesiones que tienen los autores de novelas históricas cuando tratan de hacer una novela histórica, o sea, veraz, ¿de acuerdo? Cuando no hacemos un guión de Netflix donde los reyes de Inglaterra del siglo XVIII son de piel negra. Entonces, es algo que es muy llamativo porque a la larga cuando uno ve el porte del libro no es un libro especialmente grueso, para nada, lo cual hace que no solamente está bien escrito, porque está muy bien escrito, sino que la lectura es ágil y además al no ser tan grande, pues digamos que uno se lo puede ventilar de forma relativamente rápida sin darse cuenta la cantidad de tiempo que el autor ha invertido para hacer esa novela. Pero a la larga es loable que el autor se haya preocupado por documentarse correctamente en la historia. Sí, es que con respecto al tema de la extensión, a ver, mi idea tampoco era, yo no estaba pensando en voy a escribir una novela histórica, no, simplemente di con la idea, pues una serie de circunstancias me llevaron a esta idea y a esta historia. Y bueno, pues casualmente pues transcurría en 1878, entonces pues tenía que ambientarla en esa época y documentarme sobre todas esas cosas que me resultaban tan ajenas. Pero sí, no era mi intención hacer una novela extensa o llenarla de vaguedades, por supuesto. Para mí es muy importante, tanto como escribir, es tan importante o más el saber prescindir de ciertas cosas que no ayudan a avanzar la trama o a profundizar en los personajes. Una curiosidad, porque yo en mi vida en Vigo he estado una vez y cuando era muy pequeño, entonces no lo recuerdo. ¿Cuánto queda del Vigo que describes? Porque hay una descripción del Vigo tradicional muy, muy interesante, casi barrio a barrio, calle a calle, casa a casa. ¿Qué queda de eso? Nada, Y entonces, prácticamente nada. ¿y cómo hiciste para restituirlo? Pues acudiendo a las fuentes, acudiendo a callejeros de la época, a gente que vivió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, bueno, o a principios, o sea, en personas cronistas que recogieron todo eso. Leí mucho también el Faro de Vigo, que bueno, como sabrán
muchos espectadores. Es uno de los, ¿no? Es el periódico más antiguo de España. Y afortunadamente en ese año estaba todo, bueno, pude revisarlo en el archivo del ayuntamiento, lo tenían todo digitalizado. Y fue gracias a eso que pude acceder a todo ese universo del que, como bien dices, es que no queda prácticamente nada. Es una pena. Tal vez si alguien estaba idealizando el pasado, era yo describiendo el Vigo de esa época, culpable. Pero no lo idealizas en absoluto, porque el barrio donde vive Isabela no es que sea precisamente un barrio amable. No, 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 ciertamente los marineros trabajaban y vivían en unas condiciones muy penosas, bueno, como muchos otros en esa época. De hecho, bueno, probablemente el más rico de la ciudad tendría unas comodidades parecidas a las que podemos tener hoy cualquier persona de, bueno, más o menos español medio. Pero en aquella época sí tenía unas condiciones muy penosas. No, me refería sobre todo a la ciudad, bueno, a ese patrimonio histórico, a esas calles, a esas avenidas de las que queda más bien poco el recuerdo. Bien, porque estamos hablando de esa primera parte donde tratas a los pescadores, llegan los conserveros, la ciudad da un salto y ese salto se refleja, digamos, en un Vigo más moderno. Como tú decías, es la gran metamorfosis de la ciudad con la llegada de esa industria. Y ese Vigo también aparece en la novela, aparece asociado a los industriales catalanes y aparece asociado a las recepciones que le ofrecen a Julio Verne, lo cual es una buena oportunidad que te brindas a ti misma de hacernos entrar en los sitios más distinguidos de ese momento. Sí, Julio Verne también en la novela experimenta de alguna manera cierta transformación, abre los ojos a una realidad que por haberse criado en las condiciones en las que se crió, que bueno, él pertenecía a una familia burguesa, desconocía. Eso también fue cierto en el caso de Verne, pero sí que se produjo más tarde en su vida. Y gracias a él, pues sí, no nos acercamos solo al Vigo de los pescadores, sino al Vigo de esa industria, de esa burguesía incipiente, de esos salones y esos personajes distinguidos que, bueno, los vigueses o quienes caminen por la ciudad les sonarán los nombres de algunos de esos personajes que aparecen en la novela, porque hoy tienen calles con, bueno, que los han homenajeado poniéndoles los nombres. Es muy curioso porque, claro, cuando uno lee a Julio Verne y lee sobre todo, digamos, las novelas más tecnológicas, hay novelas más aventureras, qué sé yo, lo de 5 semanas en globo pues es más aventurera, pero cuando lee las más tecnológicas, estamos ante un Julio Verne que en algunos casos sí está prediciendo el futuro, como esa novela inédita que publicaron un siglo después y donde muchas de las cosas que él había previsto terminaron por aparecer. Pero algo que llama la atención es que en muchos casos fue una especie de notario de la realidad que estaba viviendo. Estamos en el momento álgido de esa primera gran revolución industrial, cuando ya ha pasado la parte más dura, cuando ya hemos entrado en la ciudad postindustrial, donde hay sitio para un montón de mejoras de todos los niveles. Y claro, esas mejoras también estaban en Vigo. Y cuando Verne está recorriendo Vigo, está viendo lo que él puede escribir en sus novelas. Es decir, no estamos en un Vigo que esté 1 millón de años por detrás de lo que él podía venir viendo en París. No, en absoluto. Al menos el Vigo transformado, el Vigo moderno. Sí, claro. Sí que es cierto que estaba empezando a florecer, ¿no? Pero él ya entra en contacto con un Vigo que no es una aldea, no es un pueblo de pescadores que había sido antaño, sino ya con una ciudad con ya bastantes, no solo había una empresa, o sea, había varias empresas que se dedicaban a la industria de la salazón, de la conserva, de curtido de pieles, de una serie de, de actividades bueno, que él pudo ver en ese momento. Por cierto, te planteaste, y es una pregunta que cuando yo lo leía me surgió, ¿por qué tuvieron que llegar de fuera a montar esas industrias de salazón masivas?
¿Por qué no fueron los vigueses los que se lanzaron a esa aventura ellos mismos? Sí que me lo pregunté, sí que me lo pregunté. Y es cierto, hubo algunos que no fueron, pues eso, desde otras comunidades, desde otras regiones de España, sino que algunos fueron emigrantes que retornaron y pues como Sanjurjo Badía, como algunos otros industriales de la época, pero sí que la inmensa mayoría fueron catalanes y vascos. Sí que me lo pregunté, pero tampoco te puedo dar una respuesta en realidad. No sé si a lo mejor tú tienes alguna hipótesis. No, realmente no. Más allá del hecho de que en muchos casos tienes que venir, tienen que salir de fuera para que te hagan ver que tienes una oportunidad en tu lugar que no habías descubierto que existía. Pero que a la larga, de nuevo, curiosamente, la posible historia romántica que vertebra la novela a partir de la relación entre Isabela y Ernest, en algún momento incluso pasa a ser un espacio secundario frente a otros protagonistas que la dominan. Entonces ese contexto histórico es muy llamativo, porque claro, ahora que estoy hablando contigo, entiendo que ha habido esa labor de documentación que se refleja y que hace que cuando vas leyendo la novela se te van surgiendo estas cuestiones. Ah, pues fíjate, pues la sociedad tradicional de bucólica no tenía nada. Pues mira, hay una modernidad que se plasma, hay una modernidad que no es ajena a lo que podemos leer en las novelas de Verne. Hay unos emprendedores que llegan desde fuera a mover esa sociedad. Y esto es muy interesante porque recuerdo en este mismo programa de Pedazos de Historia, ya he tenido ocasión de entrevistar 2 veces a Juan Manuel de Prada por sus libros sobre los republicanos españoles en París durante la Segunda Guerra Mundial. Y después Prada me decía ya fuera de micrófono, me he dado cuenta que ya no puedo escribir una novela histórica si antes no me he sumergido, pero hasta el fondo, en la documentación, en los archivos, en las fuentes históricas. No sé si estás pensando que tu siguiente novela también sea histórica y entonces estás ahora mismo sumergiéndote, no sabemos en qué archivos. Pues me temo que sí. Yo no lo quería, bueno, que mi siguiente novela fuera algo diferente para que, bueno, no se esperara de mí solo ese tipo de historias, pero del mismo modo que esta de alguna manera me buscó y me atrapó y no me soltó hasta que terminé de escribirla, pues me parece que con la siguiente, que es histórica, pero un poquito más reciente, de principios del siglo XX, me va a pasar algo parecido. Ahora nos contarás qué es. ¿Cuál fue el punto de amarre para comenzar esta? A ver, desde niña yo siempre había escrito relatos y historias así más pequeñas y siempre estaba dando o sea, siempre esperaba dar con ese gran tema, esa gran idea que me permitiera desarrollar pues 300 páginas en este caso, hasta poder convertirla en una novela. Pues fue de una forma de lo más peregrina. Estaba asistiendo a un taller de escritura de guión de cortometrajes. O sea, nada que ver con lo que terminó siendo. Y el profesor, que bueno, es hoy un buen amigo, cada semana nos proponía un tema y una semana nos propuso que desarrolláramos un cortometraje sobre una historia de amor en Vigo. Y yo hacía poquito que me había enterado de que Julio Verne había pasado por la ciudad y empecé a tirar de ahí. Y cuando terminó la semana y había escrito pues lo que terminó convirtiéndose El tiempo de la sal, me di cuenta de que no era un cortometraje, que no era un largometraje, sino esa novela que anhelaba escribir y por fin pude hacerlo. Bien, ¿tú crees que el lector, cuando termina El tiempo de la sal, se va sabiendo que conoce el Vigo de finales del 19 o nos hemos quedado con muchas ideas en el tintero? A ver, yo creo que es imposible realmente, ni yo misma, conocer esa época, la realidad de esa época. Es como cuando a veces hablas o ves algún reportaje, alguna entrevista de algún veterano de alguna guerra y le preguntan por alguna recreación histórica, alguna adaptación cinematográfica o lo que sea, y dicen que no, o sea, que es imposible sentir lo que ellos sintieron. Pues yo no creo que podamos saberlo, pero sí al menos tener pequeños retazos, pequeños
destellos, pinceladas de esa vida, que tal vez por quedar tan poquito de ella en el Vigo actual nos es tan ajena. Sí, porque, de nuevo, como yo en Vigo he estado una vez nada más y no lo recuerdo, ¿qué queda de la industria de la salazón en Vigo? Nada, hay de la época, de la salazón de la época romana, sí que hay unas salinas bueno, en las afueras, en un pueblo cercano, pero bueno, hay muy poca, en la actualidad hay muy poco de esa época. Hay un museo del mar en el cual se habla de alguno de los personajes que aparecen en la historia, pero no por su labor como empresario, sino porque bueno, hay un pequeño submarino que construyó uno de los personajes. Pero ya digo, queda bastante poco. La mayoría de las cosas que hay están en los archivos municipales, en la bibliografía, pues toda la bibliografía de la novela en la biblioteca municipal, o sea, muy pocas cosas que podamos ver, digamos, dando un paseo por la ciudad. Pese a ser, como tú decías al principio, el elemento que vino a transformar Vigo por completo. Sí, a pesar de eso igual lo transformó tanto que acabó olvidándose de dónde viene. Es muy curioso porque a la larga es algo que, claro, miramos hacia el pasado y si no nos quedan esas pruebas materiales es muy fácil idealizarlo y entonces, qué sé yo, pensar que hemos pasado del Vigo tradicional pescador al Vigo de servicios contemporáneo sin esa transición industrial que reflejas en la novela. De modo que, en ese sentido, no creo que fuera tu objetivo convertirte en narradora de cómo se llevó a cabo esa transformación de la ciudad de Vigo, pero a la larga lo has hecho. Sí, a ver, yo sabía que la historia no la podía contar yo, digamos, desde una nostalgia, porque yo no viví esa época. Entonces, de alguna manera, tendemos en ocasiones a idealizar el pasado, un pasado que seguramente no hemos vivido, y por eso decidí que la historia tenía que contarla su protagonista, que sí que la idealiza algunas cosas desde la nostalgia que dan los años. Estás diciendo que ya estás preparando tu siguiente novela. Cuéntanos, Todavía no me he sentado, pero bueno, sí que ya tengo documentación pero esperando en mi escritorio. vamos a seguir en Vigo. No, ¿No? vamos a dar un salto hasta Madrid. Bien, pues entonces tenemos que quedarnos en Vigo con esta. ¿Por qué el lector tendría que leerse El tiempo de la sal? Uf, qué pregunta más difícil. Es el momento en el que tienes que convencer a los espectadores de que se compren la novela. Pese a que me dedico al marketing, se me da fatal venderme a mí misma. Em, ¿Por qué deberían leerla? A ver, es una historia. ¿Por qué no me ayudas tú un poco? No. O ¿Por qué sea, crees tú que vamos a ver. deberían leerla? Yo cuando me la leí porque me invitaste a que me leyera la novela y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Confieso que empecé a leerla y el principio cautiva al lector. O sea, hay unas historias iniciales que hacen que quieras seguir leyendo. Bien, no voy a desentrañarlas, aquí sí que no quiero hacer spoiler. Y a partir de ahí me sorprendió, porque me estabas hablando de una historia de la que yo no sabía absolutamente nada. Ya digo, más allá de ese enganche inicial, que quieres saber más, o sea, no te queda esa primera página, que es la segunda, tercera, la cuarta, la quinta, y después ya que has enganchado al lector, ya ese tipo de historia las olvidas y te dedicas a otra cosa en la novela. Empiezas a contarme esa historia que yo no conocía. O sea, empiezas a contarme una historia de una reconversión industrial de la ciudad de Vigo, pasando de ese mundo tradicional de la pesca al mundo de las salazones, las transformaciones que eso suponen para los personajes de la novela, digamos que esos que se van quedando atrás porque no se incorporan a ese mundo, los que se incorporan y ellos mismos se van cambiando, y el caso de Isabela, como tú decías, me resulta muy interesante. La cantidad de preguntas que me voy haciendo a lo largo de la historia, la aparición de Julio Verne a mitad de la novela, ya a partir de ahí me sedujo por completo, porque yo he sido un apasionado lector de Julio Verne. Entonces, ojo, que me la estaba leyendo en el tren, recuerdo, y de repente apareció Julio Verne y dije, a ver,
Aquí Maite sí que se ha lanzado una aventura completamente disparatada. ¿Qué demonios hace Julio Verne aquí en esta novela? Tuve que buscarlo en Wikipedia y dije, pues sí, estuvo en Vigo. Con lo cual, a partir de ahí ya todavía me pareció más interesante porque era algo que no había descubierto hasta ese momento. La presencia de un tipo tan singular como Julio Verne en Vigo. Y a partir de ahí quise saber qué ocurría. Y como digo, el remate es el que es, bien, o sea, en esto no es una historia de fueron todos felices y comieron perdices, no es la idea de la novela, la historia tiene, pues Julio Verne sigue su vida, Isabela sigue su vida, o sea, el remate Ernest sigue su vida, todos siguen su vida, pero no es un remate que me desagrade precisamente porque no quiero el final feliz de todos comieron perdices, y es lo que consigues. Pero no sé si ese era el objetivo que tú buscabas para vender tu libro. Es que para mí no sería coherente lo que tú dices, ¿no? Un final feliz. Además de que me quería ajustar también un poco a la historia de Julio Verne, pese a que yo me imaginé un personaje detrás del escritor. Él, bueno, pues terminó ese viaje, realizó otros, regresó con su familia, y yo tenía que ser honesta con eso. Pero de alguna manera yo no esperaba el final ese, no esperaba que llegara ahí hasta que ya se había desarrollado la historia bastante. Para mí es muy importante eso, ser consecuente con los personajes, y he leído a algún escritor decir que los finales los escriben los propios personajes, y de hecho es una pregunta que les suelo hacer a otros escritores, si para ellos también es así. Para mí, con el tiempo de la sal lo ha Hombre, sido. hay una historia maravillosa con la mejor novela en español nunca escrita, que es El Quijote. No tengo ninguna duda de que cuando en la playa de Barcelona Don Quijote decide que él sigue siendo el caballero, cuando le dice a Caballero Blanca, pues me matas aunque me hayas derrotado, ha podido con el autor. O sea, estoy seguro que Cervantes quería volver cuerdo al Quijote y no lo consigue. Claro. O sea, el Quijote dice, o sea, el personaje se le escapa al autor y el autor dice que no le puedo volver cuerdo. O sea, el personaje me domina. Entonces, si al mismísimo Cervantes le ocurría, a los demás que somos pulguitas al lado de él, Simples mortales. eso es. Él es inmortal. Sí, a ver, yo de alguna manera lo veo así. Una cosa es lo que me gustaría haber escrito o el final que a mí me habría gustado darle, y otra cosa es lo que sentía que tenía que hacer. Es un poco poético a lo mejor, pero sí, llega un punto que yo creo que si están bien desarrollados, bien construidos, los personajes acaban adquiriendo vida propia. Lo dice el Julio Verne de mi novela, que de alguna manera cuando terminaba un libro se sentía abandonado por sus personajes, y eso es porque han cobrado vida. Bien, entonces vuelvo a la pregunta que te hacía antes, ahora que te he dejado 3 minutos de reflexión. Bien, que además es la última pregunta, con lo cual no sufras. Vale, no. Aquí tienes que echar lo mejor de ti misma. ¿Por qué tenemos que leernos? Yo ya me lo he oído, pero ¿por qué los espectadores tienen que leerse El tiempo de la sal? Yo creo que, pues como he dicho a lo largo de esta conversación que hemos tenido, es una novela honesta, es una novela escrita por una autora muy curiosa, y yo creo que está escrita también para lectores curiosos. Curiosos no solo en el sentido de aprender y descubrir curiosidades sobre, pues eso, sobre una época histórica o un momento concreto, sino que también les gusta leer de forma activa, ¿no? En alguna ocasión me ha dicho algún lector que el primer tercio de la novela, precisamente hasta que aparece Julio Verne, se presentan, digamos, los personajes, las piezas de un puzzle, y el resto de la novela, los 2/3 aproximadamente restantes, ese puzzle se va formando y acabamos viendo la imagen al completo. Así que para los lectores que les guste ese tipo de historias, ese tipo de narraciones, es El tiempo de la sal. Muy bien, pues enfócame bien la cámara aquí, Iván. María Teresa Pereiro, El tiempo de la sal, de Galaxia Gutenberg, para aquellos que quieran descubrir la historia desconocida, o al menos no tan popular, de un Julio Verne que visitó Vigo a finales del siglo XIX, un Vigo en plena transformación. Quizás una de las formas más interesantes de entender cómo funciona la revolución industrial, que insisto, no era el objetivo de la novelista, de Maite, pero que al final
termina por explicarse con mucha claridad. Pues Maite, muchas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Y ahora solamente me queda invitarles a que nos acompañen en futuras ediciones, recordándoles siempre que la mejor forma de apoyarnos para que podamos seguir produciendo estos programas es que se hagan miembros de nuestro club de socios. Y sin más, de nuevo, quedar emplazados a próximas ediciones de Pedazos de Historia.